Hola, ¿qué tal amigos? Soy su sommelier en una nueva edición de Los Secretos del Sommelier by Johnny Luyo. El tema de hoy va a ser cómo catar un vino. Antes de comenzar con cómo catar un vino, el tema de hoy, he elegido 5 variedades de vinos argentinos que considero son los vinos más representativos, o quizás uno de los más representativos, o los vinos pioneros de Argentina. Alto Las Hormigas es un clásico vino argentino de Mendoza. En este caso hemos elegido para presentarles un Alto Las Hormigas tinto, cosecha 2018. Es un blend. ¿Qué es un blend? Son la mezcla de varias variedades de uvas. En este caso tiene 3 variedades importantísimas y variedades emblemáticas de Argentina: Malbec, Bonarda y por supuesto Semillón. En proporciones de Malbec y Bonarda arriba de la del Semillón, un promedio de 50-60% de Malbec, un 20% quizás de Bonarda y el resto de Semillón. Es uno de los vinos que llegaron a Perú hace ya muchísimos años atrás. Sobre todo fueron los vinos argentinos pioneros que nos presentaron las importadoras, ¿no? Y obviamente las distribuidoras y las vinotecas. Luego tenemos un Pascual Toso. Este es un vinazo, la verdad. Este es un reserva, es un cosecha 2018, también argentino. Este es un vino de Mendoza, de la bodega Pascual Toso. Estas primeras 2 bodegas definitivamente son las bodegas, una de las bodegas muy representativas, con mucha historia. Tienen unos vinos con unas barricas de roble francesas y americanas de primer uso increíbles que vale la pena probar. Y por supuesto no se podía quedar atrás la línea Rutini pues también argentino, también de Mendoza. Es un Malbec cosecha 2018, 100% Malbec. La particularidad de estos vinos es de que, bueno, en todas estas presentaciones superan los 12 meses de barrica de roble francés de primer uso y de segundo uso, ¿no? En este caso estamos hablando más o menos de un 20% de barrica de roble francés primer uso y un 80% de barrica de segundo uso. Obviamente también de la línea Rutini. Este es un encuentro, este es un Cabernet Sauvignon. Es un Cabernet Sauvignon, considero bajo mi punto de vista, distinto comparado a un Cabernet Sauvignon que estamos acostumbrados quizás del Valle Central de Chile. Los Cabernet Sauvignon argentinos son muy peculiares, son muy particulares. Ese es Rutini Encuentro, uno de mis favoritos, Cabernet Sauvignon, a una temperatura de 16-17 grados en copa. Yo creo que les puede ir increíble. Importante las añadas, importantísimas. Justamente estamos hablando de estas cosechas 2018, estamos 2022, 4 años. Por supuesto que en estas opciones tienen mucho más tiempo para quedarse en botella y en guarda, pero estoy convencido de que si es que ustedes lo pueden probar ya ahora, después de 4 años, 5 años, es el momento ideal para probarlo. Importantísimo también las temperaturas. Ya vamos a hablar de las temperaturas, de cómo tomar un vino, a qué temperaturas, un vino blanco, un vino tinto, un vino rosado. ¿Es verdad que el vino rosado se toma como un vino tinto, a temperaturas de un vino tinto, o es verdad que un vino rosado se toma a temperatura de vino blanco? Obviamente cada variedad tiene su temperatura ideal justamente para que no sea tan agresivo si el calor o la temperatura del vino está muy alta, o de repente muy neutro si está muy baja. Hay que, de todas maneras, en otro video de estos vamos a hablar de esas temperaturas. Les presento el vino que vamos a catar hoy día, vamos a aprender a catar. Definitivamente tenemos que, nosotros que recién estamos empezando a tomar vino seco, importantísimo que no se exijan a nivel paladares con vinos más robustos, con vinos más potentes, más tánicos.
distintos. Empecemos con los vinos jóvenes. Empecemos con los vinos jóvenes. En el caso del vino tinto, yo he elegido a Postales del Fin del Mundo. Es un vino de la Patagonia. Es un vino que limita con la Antártida. Justamente por eso es el nombre de la denominación, ¿no? El Postales del Fin del Mundo. Está justo en el límite de la zona permitida, obviamente, donde producen vitis viníferas, donde pueden crecer. Más abajo, obviamente, estamos hablando de la Antártida, entonces es imposible. Por eso es el nombre. Este es un blend de un Cabernet Sauvignon Malbec. La verdad, la Malbec, como ustedes saben, es la uva emblemática argentina, es la uva que mejor se adaptó a los suelos argentinos, así como la Carmenera en Chile. En Argentina, la Malbec. La Malbec es una uva, como les repito, emblemática. Sin embargo, en Francia el nombre que tiene es Côte, ¿no? Argentina, a mi gusto, hace unos exquisitos Malbec, pero también unos Cabernet Sauvignon distintos. Cuando nosotros empezamos a catar vinos, como les repito y les recomiendo, probemos vinos jóvenes, probemos vinos a una temperatura, lógicamente, en el caso de los vinos jóvenes, promedio 15 a 16 grados, frescos, 17 grados en copas, podría subir más o menos. Y importante también no catar o no empezar con vinos, en este caso 100% Cabernet Sauvignon, o vinos varietales como el Cabernet Franc, esas uvas potentes, no. En este caso sí tiene Cabernet Sauvignon, pero también tiene este Malbec amable, agradable, que definitivamente va a hacer que sus primeras experiencias sean exquisitas. Importante también subrayar que en este sentido, como está muy cerca la Antártida, o sea, la Patagonia es un clima sumamente frío, la vid, ¿no?, evoluciona diferente, y justamente ahora que lo catemos vamos a dar unas pequeñas notas para que ustedes obviamente también en sus casas puedan hacerse una idea, y si pueden venir a Terroir o a cualquier vinoteca a probarlo y a comprarlo, pues no se olviden de Postales del Fin del Mundo. Bien amigos, vamos a empezar con la parte más importante de este video, que es cómo catar un vino, pero también vamos a aprender a agarrar la copa, vamos a aprender a descorchar un vino, cómo descorcharlo, y sobre todo a aprender a usar el descorchador, ¿no? ¿Qué tipo de descorchador? Tenemos de hecho en casa, en la mayoría de hogares, pues esos descorchadores de la abuelita que tienen dos aletas, ¿no?, que tienes que agarrarlos de una forma media extraña, unos que en realidad son demasiado caros de una manera absurda, creo yo. Estos descorchadores son los clásicos descorchadores de sommelier, lo encuentran en la mayoría de vinotecas. Es un descorchador de dos tiempos. La particularidad, justamente, tiene una cuchillita. Lo que hace esta cuchillita es abrir la cápsula y para que no contamine. Eso lo vamos a ver en breves momentos. Primero que nada, soy su sommelier, así que mi obligación es presentarles la botella que vamos a catar esta noche. Postales del Fin del Mundo es un vino, como les comentaba, de la Patagonia. Es un blend de Cabernet Sauvignon Malbec, cosecha 2019, Argentina. Bien, lo primero que tenemos que hacer es presentarlo, saber qué añada es. Estamos hablando que es un vino, estamos en 2022, es un vino que tiene 3 años, listo para beber. La temperatura está ideal, temperatura de 16, 17 grados, creo que va perfecto. Bien, empezamos. Primero que nada, nosotros para empezar no tenemos que mover mucho la botella, ¿no? De preferencia en un lugar firme, sólido, no agarrarlo en el aire, ni mucho menos, ¿no? Hacer 2 cortes, uno adelante y el otro atrás, y el tercero va al medio y sacamos la cápsula, facilito. Esto ya se considera basura, así que lo guardamos, no puede estar en nuestra mesa de trabajo. Y empezamos con este sacacorcho. Hacemos por lo general las vueltas necesarias hasta que nuestro sacacorcho quede así, ¿cierto? Lo agarramos. Esto no es fuerza, es simplemente técnica, ¿no? No necesitamos hacer mucha fuerza para hacerlo. Y sacamos en 2 tiempos nuestro corcho.
Es un corcho sintético, necesario para un vino joven, ¿no? Es un vino que, como les repito, el enólogo lo hace para tomarlo de una manera inmediata. Ojo, de preferencia, este tipo de vinos no los guardemos, ¿no? No es, y rompamos un poco el mito, ¿no? Mientras que el vino tenga muchos más años, es mejor. En su mayoría de casos no es así. En su mayoría de casos, los enólogos sacan su producción para tomarlos en el momento. Si es un vino reserva, ya ha tenido unas, 18 meses en barrica, 12 meses en barrica, si es un gran reserva, 18, y así cierta cantidad de tiempo también en botella, en guarda, en la bodega, etc. Cuando sale el vino al mercado, por lo general, obviamente siempre hay excepciones, están hechos ya para tomar. Bien, una vez que ya tenemos la botella abierta, esta es nuestra copa, y lo que hacemos es servirlo de esta manera. Siempre a una medida de cata. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos en un restaurante, ¿no? Y pedimos una botella del vino al sommelier o al mesero, siempre nos van a servir una pequeña porción, en este caso es algo similar a esta, para que nosotros podamos catarlo. Una vez que nosotros catamos, vista, nariz y boca, ¿cierto? Lo primero que vamos a ver es de que nuestro vino, en un fondo blanco, que nuestro vino, primero que nada, tenga un color no avejentado. ¿A qué refiero con avejentado? De repente, si es un vino joven, los vinos tintos en general, cuando envejecen, van dando notas más alaldeadas. A diferencia de los vinos blancos, que cuando envejecen van dando notas mucho más doradas, notas a sol, ¿cierto? Otro lado también que tenemos que tener en cuenta, que nuestro vino no sea turbio, ¿no? Que no esté turbio. ¿A qué me refiero con turbio? Cuando nosotros, por ejemplo, pues no, tenemos un charco de agua y lo revoloteamos, ¿cierto? Salen pequeñas partículas, qué sé yo. Entonces, en nuestro vino también es similar. Nuestro vino tiene que estar limpio, no tiene que tener esas notas medias turbias que hacen justamente que seguramente el sedimento, seguramente algo no propio del vino, qué sé yo. Entonces tenemos que tener en cuenta a nivel vista que nuestro vino sea obviamente brillante también. Es un vino joven, lógicamente. Necesitamos ver las piernas. Las piernas es básicamente el volumen o la graduación alcohólica que puede tener. Y una vez que pasamos ese filtro, ese primer filtro en vista, pasamos a nariz, ¿cierto? Primera nariz es antes de mover la copa, ¿cierto? ¿Qué buscamos en un vino joven que no ha pasado por barrica? Notas primarias. ¿Qué son las notas primarias? Todo lo relacionado a la uva. Moras, ¿no? Frutos rojos, ¿no? Grosellas, notas tropicales, frambuesas, ¿no? Todo lo relacionado a la uva. Notas primarias. No buscamos notas a barrica, lógicamente no, porque por lo general este tipo de vinos no están enfocados y obviamente no han pasado por una barrica, menos una barrica de 6-12 meses. Entonces, teniendo en cuenta que este vino pues está sumamente agradable, es un vino fácil de beber y es un vino sobre todo franco, y ahora les voy a decir por qué. El primer sorbo siempre va a ser el sorbo que nos va a limpiar el paladar. Cuando nosotros hacemos una cata, y tiene que ser una cata objetiva, hacemos esas dos partes, ¿no? Limpiamos el paladar con un primer sorbo, ya entrenamos y preparamos a nuestro paladar para que reciba el segundo sorbo y ahí sí empecemos a analizar el vino. Definitivamente es un vino que tiene una acidez bien marcada. ¿Y por qué la acidez de este tipo de vinos? ¿No? Porque justamente como les comentaba, es de la zona
más alejada, bueno, es de la zona de la Patagonia, es la zona que tiene un frío muy presente, y lógicamente las uvas cuando pasan el proceso de vendimia, por lo general este tipo de uvas, cuando tienes un clima frío, las notas ácidas o las notas herbales son las que se van a marcar más, porque como comprenderán, el tema del sol no está tan presente que digamos en ese sentido. Entonces, este tipo de vinos que tiene un Cabernet Sauvignon, y es un Cabernet Sauvignon que le da esa fuerza, ¿cierto? Sin embargo, ese Malbec que le da esa suavidad, hace para mí un match bien interesante. Importantísimo señalar que en este tipo de vinos la acidez es importantísima, es fundamental. Cuando hablamos de acidez, hablamos lógicamente de un vino vivo, de un vino joven, de un vino que tiene también más espacio para evolución, pero lo más importante también es de que esta acidez tiene que estar equilibrada con los taninos. Los taninos, ese amargor, ¿no? Esa nota amarguita que ustedes ven en boca, bueno, eso se llaman taninos. Los taninos tienen que ser redondos, amables, ligeros, equilibrados, y la acidez tiene que ir de la par. Quiere decir de que este vino está equilibrado, ¿no? Postales del fin del mundo, como les repito, de la Patagonia, tiene una acidez muy marcada, y estoy convencido de que va a ser un vino, una muy buena opción de vinos para poder comenzar en este mundo maravilloso del vino, del sommelier, de la vitivinicultura. Bien, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Eso quiere decir de que, bueno, estamos aprendiendo cada vez un poquito más. La idea justamente de este canal es cada viernes a las 7 de la noche que estrenamos programa, vamos a hablar de diferentes temas novedosos. Hoy estamos en Terroir Vinoteca, nos encontramos en Arequipa, en la ciudad blanca de Arequipa. Para los que nos ven de otros países, estamos en Perú. Estamos en una de las mejores vinotecas de Arequipa, la más completa, lógicamente, donde van a encontrar todos estos vinos que hemos visto el día de hoy, por supuesto el que hemos catado también. Pueden buscarnos en sus páginas, en sus redes sociales como terroirvinoteca.com.pe, y también si quieren ustedes vivir esta experiencia de catas, de maridajes, y vivir esa experiencia con sus amigos, pueden contactarnos también a nosotros, y gustosamente podríamos ir a hacer estas catas vivenciales con ustedes a domicilio, o en algún local, o en algún restaurante. Comuníquense con nosotros en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Los Secretos del Sommelier by Johnny Luyo. Estamos en TikTok también como Los Secretos del Sommelier by Johnny Luyo, y por supuesto en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Los Secretos del Sommelier by Johnny Luyo. Van a aparecer acá abajo todos nuestros contactos, nuestros números de teléfonos, y muchísimas gracias por acompañarnos. Y escríbanos por favor en los comentarios qué les gustaría saber, qué temas les gustaría tocar en nuestra próxima edición, el próximo viernes, y nosotros estaremos gustosos de poder absolver todas sus dudas y seguir aportando con un poquito más de conocimientos en el tema de la vitivinicultura en el Perú y lógicamente en el mundo también. Muchísimas gracias.